Chicos, ¿cómo están? Soy la Miss de Comunicación, la profesora Nelly Guamaní López. El día de hoy, chicos, vamos a tener una clase de resumen. Sí, una clase de resumen de todos los temas que hemos avanzado durante este mes. Recuerden que ya hemos entrado al tercer bimestre. Comencemos. A ver, primero hemos hecho la infografía. ¿Qué es la infografía? Es una colección de imágenes, gráficos y texto simple, minimalista, o sea, poco texto, más dibujo, que resume un tema para que pueda entenderse fácilmente. Por ejemplo, este de acá. Si te das cuenta, lo que más impera o lo que más hay en este tipo de texto es solamente imágenes. Sí, se ve muy poco contenido escrito, sino se ve más las imágenes. Y es más fácil entenderlo, ¿no? Porque está en cada cuadro, porque está bien señalizado, porque también hay una forma divertida utilizando colores y dibujos que son muy entretenidos y fáciles de comprender. Hemos dicho también acerca de la infografía que tiene partes. Por ejemplo, comencemos. Una de ellas es el titular. ¿Qué es? El titular debe ser directo, preferentemente sintético, a la vez que expresa el contenido de la infografía. A ver, 2 es el encabezado. Es un subtítulo que representa el segundo dato importante. Tenemos el 3, que es el texto. El texto debe ser breve, preciso, proveedor al lector que toda la explicación necesaria para la comprensión del gráfico. Lo que el cuerpo de la infografía no explica debe ser explicado por dicho texto. Claro, en vez de utilizar muchas imágenes, vamos a utilizar un texto, pero no un texto cualquiera, sino un texto breve, preciso, que explique de alguna manera el tema central o de alguna manera también las imágenes que vamos a ver. Siguiente parte, tenemos el cuerpo. Viene a ser la esencia misma del cuadro, la propia información visual, las barras, los pasteles, la línea, la fiebre, el mapa, o sea, prácticamente todo el contenido. Tenemos la fuente. En el cuerpo, chicos, vamos a encontrar los dibujos. ¿Ah? La fuente, ¿qué será? Indica de dónde se ha obtenido la información que se presenta en la infografía. Puede ser primaria o secundaria. La fuente es la razón de dónde se extrae la información. Tenemos los créditos. Los créditos señalan el nombre del autor y autores de la infografía, tanto en la investigación como la del diseño, o sea, los nombres de la fuente, quiénes son las personas o los autores. Muy bien, vamos a reconocer aquí partes de la infografía. A ver, comencemos. Primero tenemos el titular, que aparece con las letras más grandes. Aquí tenemos el encabezado, que es el subtítulo. También tenemos un texto, texto, el cuerpo. En el cuerpo podemos distinguir mucho las imágenes, recuerden eso, ¿ya? Y aquí tenemos otro cuerpo. Muy bien. ¿Qué más nos faltaba? Nos faltaba la fuente, de dónde fue extraída la información. Y obviamente también necesitamos señalar el crédito. ¿Qué personas nos ha brindado la fuente? Muy bien. ¿Esto es todo lo que hemos trabajado? No. Hemos hablado también del sujeto. ¿Qué es el sujeto? Es la persona, animal o cosa de la que se dice algo dentro de una oración. Por ejemplo, tenemos la oración. Las niñas juegan en el patio. Tenemos que ver quién es la persona, animal o cosa de la quien se habla. Hay una forma más fácil de realizar el análisis o encontrar al sujeto. Primero, tenemos que encontrar al verbo. ¿Cuál es el verbo? Juega. Ya lo encontramos. Y después, ya que hemos encontrado el verbo, realizar la siguiente pregunta. ¿Quién más verbo o quién es más verbo? Por ejemplo, ¿quiénes juegan en el patio? ¿Quiénes serán? Las niñas. Este es el sujeto. Perfecto, muy sencillo de encontrar, ¿sí o no? Muy bien. Recuerden siempre que para hacer el análisis del sujeto hay que encontrar primero el verbo. Y el verbo es muy sencillo porque el verbo es la palabra que indica una acción. Muy bien, continuamos. Hemos hablado de los tipos de sujeto. Tenemos el sujeto expreso y el sujeto tácito. Vamos con el sujeto expreso. Cuando el sujeto está presente. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú lo puedes
ver. Hay dos tipos de sujeto expreso. El sujeto simple y el sujeto compuesto. Al sujeto simple es aquel que solo tiene un núcleo. ¿Qué quiere decir un núcleo? Una palabra importante dentro del sujeto. Por ejemplo, María viajó a España. Lo primero que tengo que encontrar es el verbo. ¿Qué está haciendo? Viajó. ¿Quién viajó a España? María. Muy bien. Cuando subrayo esto, me pregunto dentro del sujeto, ¿qué palabra es muy importante? María. Entonces, como ves, solo tiene a un núcleo. Recuerda que el núcleo es la parte más importante del sujeto. Sujeto compuesto. Es aquel que tiene más de un núcleo. ¿Cómo quiere decir esto? Vamos a ver. María y Juan viajaron a España. Primero encontrar el verbo. Viajaron. ¿Quiénes viajaron? María y Juan. Muy bien, todo esto será sujeto. ¿De quién estoy hablando? María y de Juan. Son dos personas. Por lo tanto, se llamará sujeto compuesto porque tiene dos núcleos. Recuerda que el sujeto simple y el sujeto compuesto se encuentran dentro del sujeto expreso. Muy bien, esta es por una parte. Y por la otra parte tenemos al sujeto tácito, que es cuando el sujeto está ausente, pero se sobreentiende. Por ejemplo, iré a ver el partido. El verbo será iré. ¿Quién va a ir? No sabemos. Por lo tanto, vamos a colocarle sujeto tácito, porque no se sabe. Y si no sabes tú qué sujeto ponerle, vas a utilizar pronombres. ¿Qué les parece si practicamos para entenderlo mucho mejor? Subraya el sujeto, luego indica la clase del sujeto. Comencemos. Unos niños vinieron de visita al colegio. Primero se encontrará el verbo. Vinieron. Encontrar. ¿Quiénes vinieron? Unos niños. Y este se llamará sujeto. ¿Pero qué clase de sujeto será? ¿Un tácito o un expreso? Un expreso. ¿Por qué? Porque lo puedes ver en la oración. A ver, vamos al siguiente. La puerta del jardín está abierta. Verbo está. ¿Quién está abierta? La puerta del jardín. ¿Puedes ver al sujeto? Sí. Por lo tanto, será sujeto expreso. Escogió un vestido para su hermana. Verbo escogió. ¿Quién escogió un vestido para su hermana? ¿Quién es? Nadie. Por lo tanto, se le coloca sujeto tácito. Podría ser él. ¿Y cómo yo podría colocar un sujeto supuesto? Utiliza un pronombre. Ciertas personas lo ponen en duda. Verbo pone. ¿Quiénes ponen en duda? A ver, ¿quiénes? Ciertas personas. Este será el sujeto. ¿Puedes ver al sujeto? Sí, por lo tanto será sujeto expreso. Aquí, son suficientes. Verbo, son. ¿Quiénes son suficientes? ¿Lo sabemos? No. Por lo tanto será sujeto tácito. Recuerda que el sujeto tácito no se ve y el sujeto expreso sí se ve. Muy bien, continuamos. También hemos trabajado la estructura del sujeto. El sujeto se compone de la siguiente manera. Tenemos al núcleo, que es la parte más importante del sujeto, puede ser un sustantivo o un pronombre. Por ejemplo, ellos pidieron un pastel. Verbo, pidieron. ¿Quiénes? Ellos. Ellos será el núcleo del sujeto y también será el sujeto. La ciudad tiene lugares hermosos. Verbo, tiene. ¿Quién tiene lugares hermosos? La ciudad. Aquí hay dos palabras, ¿ah? Y como son dos palabras, tengo que elegir. ¿Quién es el sujeto? Primero, la ciudad. Muy bien. Ahora, aquí dentro del sujeto voy a buscar el núcleo. ¿La o ciudad? Ciudad porque es más importante que la. Después hemos conocido también los complementos. El modificador directo, MD, modificador indirecto, MI y aposición AP. El modificador directo se une directamente al núcleo. El artículo y los adjetivos son los que cumplen esta función. Por ejemplo, el maíz morado es la base de la chicha. Muy bien, el verbo es. ¿Quién es la base de la chicha? El maíz morado. ¿De quién estoy hablando? Del maíz morado será el sujeto. ¿Quién será el núcleo? ¿De quién hablo? Del maíz. Maíz será el núcleo. Todo lo que va antes del núcleo que te dije que era modificador directo. Muy bien. Morado es un color, también es un adjetivo, por lo tanto también será modificador directo. Modificador indirecto. Se une al núcleo mediante una preposición de, con, sin, etc. Por ejemplo, el turrón de doña. A ver, si yo viera esto como sujeto, diría que ¿de quién estoy hablando?
de turrón. Turrón sería el núcleo. Muy bien, todo lo que vaya delante del núcleo será modificador directo. De doña, desde que aparece la D, de doña, ya se considera modificador indirecto. Aposición. Nombra nuevamente al núcleo ampliando la idea a qué se refiere. Lima, la capital del Perú, está de fiesta. Verbo está. ¿Quién está de fiesta? Lima, la capital del Perú. Listo. ¿De quién estoy hablando? De Lima. Lima será el núcleo. ¿Te has dado cuenta que en todas las oraciones hemos encontrado un núcleo? Sí. Miss, ¿y dónde está la posición? La posición es fácil de detectar, chicos. ¿Por qué? Porque está entre las comas. Todo lo que está encerrado entre comas se llama aposición. Muy bien. Ahora, ¿qué les parece si practicamos? Ejercicios. No llores porque vamos a trabajar muy rápido. Identifica la estructura del sujeto. Luis, José y Carmen no temen la oscuridad. Verbo es temen. ¿Quiénes no temen la oscuridad? Luis, José y Carmen. Ese será sujeto expreso porque lo estoy viendo. Ahora voy a buscar primero el núcleo. ¿De quién estoy hablando? De Luis, de Carmen y de José. Por lo tanto, será el núcleo del sujeto. Listo. No tiene modificador directo, no tiene modificador indirecto, tampoco aposición. Vamos a la siguiente. Lima, la capital del Perú, recibe muchos turistas. Recibe será el verbo. ¿Listo? ¿Quién recibe muchos turistas? Lima, la capital del Perú. Se llama sujeto expreso porque lo estoy viendo. Ahora, dentro del sujeto expreso tengo que buscar el núcleo, la parte más importante del sujeto. ¿De quién estoy hablando? De Lima. Lima será el núcleo del sujeto. Ahora, ¿te has dado cuenta que acá hay una coma y aquí había otra coma? Sí. Entonces no hay más que esperar y decir la respuesta correcta, que es la aposición. ¿Por qué? Por las dos comas, ¿ya? Si ves dos comas es aposición. A ver la última. La calculadora sin pilas no funciona. Verbo, funciona. Pongo V de. ¿Quién no funciona? La calculadora sin pilas. Perfecto. Ahora, este será el sujeto expreso. Recuerda que el sujeto expreso es aquel que tú puedes ver en la oración. Ahora, la calculadora sin pilas. ¿Cuál será el núcleo? El núcleo es la parte más importante. ¿De quién hablo? De calculadora. Será núcleo de sujeto. Todo lo que vaya delante del núcleo se llama modificador directo. Sin pilas se va a conocer como modificador indirecto. Muy bien, chicos. Espero que hayan entendido la clase de hoy y que les haya ayudado bastante. Solamente me queda decirles muchas gracias por haberme escuchado. Cuídense mucho, estudien y repasen para el examen de esta semana. Los quiero mucho, que tengan un excelente día, chicos. Y adiós, chicos. Adiós. Cuídense mucho.